A mí me gustan los riesgos literarios, ¿no? Es verdad que no es una novela en un sentido tradicional, ¿no? Que me he metido en fronteras, ¿no? Y en disquisiciones un poco que tienen riesgo, pero bueno, yo concibo la literatura como riesgo, y también la poética de la novela es la lucha contra el aburrimiento, es decir, y en ese sentido, bueno, los riesgos, sobre todo lo que no son, es aburridos. 11 canales, son la mejor televisión española independiente, es aire nuestro y estamos en el futuro. Manuel Vilas hace lo que en física llevan décadas intentando, presente, pasado y futuro en un mismo instante, en una misma televisión. Manuel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y como decíamos, este aire nuestro, que es el nombre de esta televisión, dice usted que es una respuesta televisiva, enciclopédica e incluso diabólica a nuestro tiempo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es este aire nuestro? Es un deseo de... Bueno, en primer lugar, es un mestizaje entre medio audiovisual y literatura, ¿no? Es decir, es una... En realidad es... no una novela que habla de la televisión, sino una novela que es una televisión. Entonces es la programación que yo me invento de un imperio televisivo que se llama Aire Nuestro, es la carta de ajuste de esa televisión con 11 canales, y supuestamente esos 11 canales es para el visionado de un fin de semana, ¿no? Entonces ahí se narra, claro, y luego ya pasas a los canales y se narran distintas historias con ánimo de reproducir pues, lo que sucede en la televisión, que son 50.000 historias con el zapping que casi tienen voluntad de simultaneidad, ¿no? Sí, por ejemplo, uno de esos canales es el telepurgatorio, ¿no? La vida de los hombres del pasado, porque aunque en su época de estos hombres no existía la televisión, ahí está el telepurgatorio para contarnos estas historias. De hecho, cuenta cómo Lorca y Whitman, el poeta Whitman, son la aristocracia de este purgatorio, ¿no? ¿Cómo es este telepurgatorio? Bueno, a mí me apasiona mucho la vida de los poetas, entonces me fastidia que la gente se muera y ya deje de hacer cosas, ¿no? Entonces pensé que la literatura podía remediar esto, ¿no? Y sobre todo en la vida de los poetas, que siempre han llevado vidas duras y vidas en búsqueda de la felicidad, y me pareció que se merecían seguir viviendo, aunque en otro sitio y en otro lugar. Y los puse en el purgatorio, y con la idea de que les televisaban y sus vidas eran vistas por alguien que estaba viendo el canal de telepurgatorio, ¿no? Y el purgatorio es muy socorrido, porque ahí puedes mandar a buenos, o sea, a gente, claro, para el cielo, mandar al cielo es un poco insípido, pero el cielo no, y el infierno es excesivamente terrible y no tiene ninguna gracia. Que te manden al infierno me parece una vulgaridad espantosa. Claro, es que la gente que trabaja en esta televisión, por ejemplo, se definen en su libro como somos periodistas que retransmitimos el pasado porque el pasado no tuvo la oportunidad televisiva que le correspondía. Claro, a mí me parece una enorme injusticia no tener documentos audiovisuales del pasado, ¿no? Es decir, como van a tener, como dentro de 300 años van a tener documentos audiovisuales del siglo XX, ¿no? Esta es una luz histórica, tener documentos audiovisuales sobre un tiempo es una luz histórica. Bueno, sí, yo creo que si ahora tuviéramos un documento audiovisual sobre Cristóbal Colón sería espectacular. Imagínate, ¿no? Pero esto nos lleva a pensar que la cultura del siglo XXI nos dice que si algo no está en vídeo o no está en televisión, no existe o no ha existido. Ahí está una de las cuestiones más filamentosas de la novela, ¿no? Efectivamente, si no hay documento, la televisión nos ha enseñado, la televisión ha creado la realidad y todos lo hemos aceptado. Es una novela que habla de eso precisamente, de la creación de la realidad, y el gran arma de la creación de la realidad en nuestro tiempo ha sido la televisión. Esta paradoja está allí, no la digo yo, la dicen. Yo quizá lo único que haga es novelizar esa idea, ¿no? Hacen en el libro también una cosa que nos llama mucho la atención, que son entrevistas al futuro, por ejemplo, una fechada en 2065. Bueno, pero el capítulo ese al que aludes es uno de mis favoritos del libro, y en las presentaciones es el capítulo que leo, porque en ese es una entrevista a un político del futuro que vive en el año 2065 y que es líder del nuevo movimiento obrero norteamericano, cosa que parece impensable que pueda haber un partido político que se llame Movimiento Obrero Norteamericano. Y es un tipo que
es ciencia ficción política. Está trabajando en una cosa que se llama el Camino Lincoln, que aspira a unir el continente americano con el continente europeo a través de un camino, porque dice que caminar sobre las aguas es una de las conquistas políticas más importantes de la humanidad. Cuesta 1 hora y cuarto venir de Zaragoza, que es donde yo vivo, a Madrid, cuesta 1 hora y cuarto. Hace 100 años costaba un día entero. Si uno hace esa progresión, llega a la conclusión de que dentro de 300 años habrá una fiesta tecnológica. Sería estúpido por mi parte no darme cuenta de que cómo estoy viviendo. Es decir, evidentemente podía ser más feliz, sin duda, todos podríamos ser más felices, ¿no? Pero no nos falta de nada, ¿no? Esta conquista de la historia, saberla es importante. También es importante saber de dónde venimos. En la película esta de El silencio de los corderos, que a mí no es que me guste esa película demasiado, pero hay una escena que a mí, cuando la vi, un diálogo es maravilloso. Es cuando Aníbal Lecter le pregunta a Jodie Foster, en una de esas conversaciones desquiciantes y abrasadoras que tiene, le pregunta: ¿cuántas generaciones te separan del hambre, ¿no? Entonces, bueno, es conciencia de la historia, conciencia del pasado y también conciencia de las conquistas sociales, políticas y económicas de las que gozamos y la visión de cómo será el mundo dentro de 200 o 300 años, que estará muy bien, que estará muy bien. El único problema es que no lo vamos a ver, pero estará muy bien.